Saludos a todos los organizadores y participantes del segundo simposio de Historia de la Matemática. En esta ocasión compartiremos con ustedes una ponencia sobre la geometría del triángulo desde una perspectiva histórica. Cabe señalar que Arrietty llevó a cabo una investigación sustentada en el enfoque ontosemiótico sobre los significados institucionales de la geometría del triángulo en la formación inicial de profesores de matemáticas. En una primera fase, dicha investigación implicó la realización de un análisis histórico-epistemológico sobre el objeto matemático considerado, el triángulo, ya que según Godino y Batanero, este tipo de análisis permite clarificar la naturaleza y los diversos significados institucionales de un objeto matemático. Además, el abordaje de la historia de la matemática, y en particular de la geometría, nos permite entender que el desarrollo de la matemática como disciplina científica ha estado influenciado por el contexto político, socioeconómico y cultural. Y por ende, es necesario reconocer los personajes que han contribuido al desarrollo del conocimiento matemático, así como conocer el alcance de sus obras, especialmente los problemas abordados y las soluciones dadas. No olvidemos que, tal como lo dice Almos, la resolución de problemas es el corazón de las matemáticas, sin olvidar el valor instrumental del conocimiento matemático en la resolución de problemas provenientes de nuestras prácticas cotidianas. Así, basándonos en la revisión de fuentes documentales, se mostrará una síntesis relacionada con la evolución histórica de la geometría, teniendo en cuenta los aportes de las culturas babilónicas, egipcias y griegas. Conocemos que en sus inicios la geometría destacó por su carácter empírico-práctico. La misma estaba dirigida a la resolución de problemas provenientes de las prácticas cotidianas. Más adelante, en la antigua Grecia, con la introducción y aplicación del método axiomático, la geometría adquiere un carácter lógico-deductivo. En relación a la civilización babilónica, podemos resaltar que la misma engloba un conjunto de pueblos, entre ellos sumerios, arcádicos, caldeos, asirios y babilonios, que vivieron en Mesopotamia, una región comprendida entre los ríos Éufrates y Tigres, en un periodo que comienza hacia el año 5000 a.C. y termina en los primeros tiempos del cristianismo. Desde el punto de vista matemático, la cultura babilónica destaca por los siguientes aportes: por el uso de un sistema posicional de base 60, por el cálculo del área de un círculo, con lo cual trabajaron con ciertas aproximaciones al número pi, la elaboración de tablillas de arcilla, en las cuales se muestra una colección de problemas y ciertos resultados matemáticos, entre los cuales destaca el cálculo de algunas ternas pitagóricas. La tablilla quizás más famosa es la tablilla babilónica Plinton 322, la cual se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Columbia, con sede en Nueva York. En esta tablilla aparecen 4 columnas de números distribuidos en 15 filas. Inicialmente se pensó que se trataba de un registro de tipo contable, pero en el año 1945, Neugebauer y Sass señalaron que los números corresponden a la primera relación de ternas pitagóricas de las que se tenga conocimiento. En este sentido, García Cuerva se pregunta: ¿qué significa la primera columna? ¿Cómo encontraron tales ternas? ¿Por qué escogieron estas ternas y no otras? ¿De dónde previene el orden en que aparecen colocadas las ternas? Es decir, ¿tenían los babilonios una fórmula general para obtener tales ternas pitagóricas? En este sentido, Pérez en el 2000 se atreve a decir que quizás los babilonios conocían el hecho de que si P y Q eran 2 números enteros, entonces los números B, C y A dados, B por la diferencia de los cuadrados de P y Q, C por el doble producto de P y Q y A por la suma de los cuadrados de P y Q, representarían las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Sin embargo, en el año 2002, Eleonor Ronson
teniendo en cuenta el contenido administrativo, comercial y escolar de otras tablillas conseguidas en el mismo sitio donde fue localizada la tablilla Plinton 322, señala que posiblemente tales ternas surgieron al buscar un par de números recíprocos, S y 1 sobre S, cuya diferencia sea igual a un número dado. Esto implicaría la resolución de una ecuación de segundo grado con una incógnita, pero en otras tablillas se da una solución geométrica que conduce a la relación abajo indicada. A continuación pasaremos a revisar tal solución geométrica. Comienzan por construir un rectángulo cuyos lados midan S y 1 sobre S. Por lo tanto, el rectángulo tiene área igual a 1. Luego se lleva el lado menor 1 sobre S sobre el lado mayor S, quedando el rectángulo original dividido en un cuadrado de lados 1 sobre S y un rectángulo de lados 1 sobre S y D, siendo D la diferencia entre ambos recíprocos. Luego, la longitud D se divide entre 2 y se construye un rectángulo de lados 1 sobre S y D sobre 2, el cual, mediante transformaciones en el plano, se mueve formando una figura en forma de L. De manera tal que la solución geométrica que pretenden dar a este problema está basado en el trabajo con figuras que tienen la misma área, es decir, figuras equivalentes. El territorio de Egipto, ubicado al norte de África, está conformado por el delta del río Nilo, lo que se conocía como el Bajo Egipto, cuya capital principal o ciudad principal era Menfis, y el valle del río Nilo o Alto Egipto, en el cual destaca la ciudad de Tebas. Egipto se caracterizó por la práctica de la agricultura, ya que disponía de tierras fértiles. Por lo tanto, la matemática en el antiguo Egipto surge ante la necesidad de medir terrenos y establecer el alcance y los límites de las tierras cultivables a las orillas del río Nilo, así como construir y administrar los graneros y edificar templos y pirámides. Desarrollaron la agrimensura, lo cual les permitió a los egipcios conocer la relación entre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo. El papiro de Rin o papiro Rin representa la mejor fuente de información que sobre la matemática egipcia se conoce. Fue escrito por el escriba Acmes aproximadamente en el año 1650 a.C., a partir de la revisión de escritos de unos 50 años de antigüedad. En dicho documento se presentan cuestiones aritméticas básicas, fracciones, cálculos de áreas, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de 3, ecuaciones lineales y trigonometría básica. García señala que el papiro de Rin no es un tratado, sino una colección de ejercicios matemáticos y ejemplos prácticos, conformado por unos 85 problemas, entre los cuales algunos hacen referencia a la medición de áreas de triángulos. En el papiro Rin, en el problema 51, se establece lo siguiente. ¿Cuál es el área de un triángulo de lado 10y y base 4y? Según está resuelto el problema, parece que el triángulo es isósceles y queda dividido en dos partes iguales por la altura con respecto a la base, con las que forma un rectángulo, siendo la altura lo que Ames llama lado. El escriba lo resuelve así. Toma la mitad de 4 para formar un rectángulo, multiplica 10 veces 2 y el resultado 20 es el área buscada. Nótese que partiendo del cálculo del área de una figura conocida, en este caso el rectángulo, se calcula el área de una figura dada, el triángulo, transformándolo en una figura equivalente cuya área es conocida. Si consideramos el triángulo ABD con base AB, de manera tal que el segmento de CM representa la altura, ese triángulo queda dividido en dos triángulos congruentes.
de manera tal que si mediante transformaciones en el plano construimos el rectángulo de vértices ACDE, tendría la misma área que el triángulo original. La antigua Grecia es conocida por su aporte en los ámbitos de la filosofía, el arte, la religión y el desarrollo de las ciencias. El mundo griego antiguo estaba formado por un conjunto de territorios que involucraban parte del sur de Europa y de lo que se conocía como la llamada Asia Menor, y por un conjunto de sociedades que tenían formas de organización políticas independientes entre sí, pero que giraban en torno al mar Egeo, como Atenas, Corinto, Esparta y Tebas. La principal contribución de la matemática griega a nuestro tiempo y al desarrollo de la matemática como disciplina científica es la introducción del método axiomático, ya que con él la matemática adquiere un carácter lógico deductivo. El trabajo de los matemáticos en la antigua Grecia era organizado en escuelas, de manera tal que tenemos a la escuela jónica fundada por Tales de Mileto, la cual fue la primera en comenzar el estudio científico de la geometría y a la cual se le atribuyen las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante razonamiento lógico. La escuela pitagórica es conocida por diversos descubrimientos matemáticos, entre los cuales destaca el conocido teorema de Pitágoras. Y la escuela de Alejandría, cuyo principal representante es Euclides, destacó por la publicación del libro de los elementos, en los cuales el conocimiento matemático existente para la época es organizado, sistematizado en el seno de una teoría axiomática. Entre las propiedades geométricas que se atribuyen a Tales destacan la demostración de que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son congruentes, que los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas por dos transversales son proporcionales, y la medición de la altura de una pirámide mediante la semejanza de triángulos. A Pitágoras se le reconoce por el llamado teorema de Pitágoras, el cual establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de cada uno de los catetos. O en otras palabras, el área del cuadrado adyacente a la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados adyacentes a cada uno de los catetos. Diversas demostraciones de este teorema se sustentan en la transformación de una figura en otra u otras figuras equivalentes, como pueden observarse en la siguiente diapositiva. Cabe señalar que en el libro 1 de los elementos de Euclides, en la proposición 1.47, se muestra la demostración del teorema de Pitágoras, y en la proposición 1.48, la demostración de su recíproco. También en el libro 6 de los elementos, en la proposición 6.31, pero en este caso, haciendo uso de la teoría de proporciones, Euclides presenta lo que se considera otra demostración del teorema de Pitágoras. En esta proposición se establece o se prueba que si tenemos un triángulo ABC, como en la figura, con ángulo recto en C, y construimos figuras rectilíneas semejantes sobre los lados, proporcionales a estos, el área de la figura sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de las figuras sobre los catetos. El principal legado de Euclides es legarnos una manera de organizar el conocimiento aritmético y geométrico del conocimiento matemático en general, haciendo uso del método axiomático. Por eso se considera que la publicación de los elementos es un punto de inflexión en el desarrollo histórico de la matemática como disciplina científica. Abandona su carácter empírico práctico para adquirir un carácter lógico deductivo. Otro elemento a destacar
en el libro de los elementos es el papel que juegan las construcciones con regla y compás. En los elementos de Euclides, las construcciones con regla y compás no tenían por objetivo la realización efectiva de la construcción, sino mostrar por un encadenamiento lógico de proposiciones que algo es construible con regla y compás. Un ejemplo lo tenemos en las 3 primeras proposiciones del libro 1, que nos pueden ayudar a ilustrar la metodología de trabajo empleada por Euclides en los elementos y el uso de la regla y el compás. La proposición 1 del libro 1 establece construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada, es decir, construir un triángulo equilátero dada uno de sus lados. En la figura se ha construido el triángulo ABC dado el segmento AB. La proposición 1.2 establece poner en un punto dado como extremo una recta igual a una recta dada, es decir, transportar un segmento a un punto dado como extremo. En este caso, los objetos iniciales son el punto A y el segmento BC. Y lo que se pide es situar en el punto A un segmento congruente al segmento BC. Pudiéramos preguntarlo, ¿cómo lo hizo Euclides? Dado el punto A y el segmento BC, se construye el triángulo equilátero ABQ. Luego se trazan las semirrectas QA y QB y la circunferencia con centro en B y radio BC, donde E es el punto de intersección de la recta QB con la circunferencia que tiene centro en B y radio BC. Asimismo, se traza la circunferencia con centro en Q y radio QE, la cual intersecta la semirrecta QA en el punto F. En consecuencia, BC es igual a BE y QF es igual a QE. Y además QA es igual a QB. De allí se deduce que AF es igual a BE. Por ende, AF va a ser igual a BC. De esta manera se ha construido un segmento AF congruente con el segmento BC. Se deja al lector la justificación de cada una de las afirmaciones realizadas. La proposición 1.3 establece que dadas dos rectas desiguales, quitar de la mayor una recta igual a la menor, es decir, dado dos segmentos, cortar del mayor un segmento igual al menor. Y en la figura se muestra la construcción con regla y compás, tomando en consideración la demostración utilizada en la proposición 1 y en la proposición 2. El enunciado de un teorema o de una propiedad matemática es algo más que un enunciado. Es conveniente ubicar el contexto histórico en el cual surgió y conocer a quienes trabajaron en su demostración. Asimismo, a partir de la resolución de problemas en un contexto intramatemático o extramatemático, surge la necesidad de validar dicha proposición, sin obviar las aplicaciones o la utilidad práctica de tales propiedades matemáticas en diversos contextos. Esto definitivamente revaloriza el papel que juega la historia de la matemática y sus implicaciones didácticas, con el propósito de mejorar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar. Muchas gracias por su atención.